Muy bien, continuamos con más información, 8:09 de la mañana y ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Gustavo Ich. Él es consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno y director de Reporte Global. ¿Puede ponerme por favor la cortinilla, Andrés? Entrevistas en Élite Noticias. Muy bien, estimado Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Sí nos escucha bien? ¿Cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso y cordial para ustedes que conforman este equipo y para la audiencia que nos está siguiendo. Muchas gracias. Perdón que lo hayamos hecho esperar, pero teníamos que pagar obligatoriamente la publicidad. Bueno, imagen del gobierno en estos momentos, ¿qué opinión le merece frente a todo lo que ha ocurrido? Porque previo a las elecciones, previo a lo que es la consulta popular y el gobierno impulsando lógicamente la materia del sí o el tema del sí, justamente se han dado este tipo de situaciones, en la asamblea se mueven ciertas fichas, aparte de todo, pues esto de los racionamientos, no sabemos qué tanto va a golpear la popularidad del gobierno y tomando en cuenta que el Ecuador es un país que puede cambiar de opinión de un momento a otro. ¿Qué opinión de su parte genera todo lo que está ocurriendo en estos momentos frente o a las puertas de una consulta popular? Bueno, hay una serie de eventos que vienen siendo posicionados desde una estrategia de comunicación oficial que han consolidado una imagen positiva del presidente Noboa, no de todo su gobierno, sino básicamente alrededor de él. Asimismo han generado una duda, ¿no?, respecto a la eficacia de algunos temas, entre ellos el combate a la inseguridad y el modo en que maneja las alianzas o acuerdos de gobernabilidad con el legislativo. Y me explico mejor. Tenemos en el primer caso un presidente que al mismo tiempo es candidato y lo es desde el 7 de noviembre del 2023 cuando anunció que la sostenibilidad de su proyecto estaba condicionada a ganar las elecciones del año 2025, es decir, nunca ha dejado de hacer campaña. Ha tomado algunas medidas y ha acompañado la suerte, digamos, en medio de circunstancias muy, muy dramáticas que han golpeado la economía, que han golpeado a la sociedad en su conjunto y además en medio de una serie de denuncias por parte de la Fiscalía a partir de investigaciones en las que están implicados algunos operadores, algunas fuerzas políticas incluso, que curiosamente son las mismas con las que el Gobierno Nacional gestó ese llamado acuerdo de gobernabilidad y que en los actuales momentos está prácticamente diluido. Claro, hay que entender la psicología de la ciudadanía en razón de que la medida que dispuso el presidente a través del decreto 111 generaba el apoyo o permitía el de las Fuerzas Armadas a la gestión de la Policía Nacional en las calles, fue muy bien recibida por la ciudadanía porque habían pasado por lo menos 2 años de la anterior gestión del expresidente Lasso en que el tema de la violencia criminal y el tema de la lucha contra las bandas delincuenciales no había tenido absolutamente ningún efecto. Por lo contrario, había sido absolutamente cuestionada por la ciudadanía, de manera que cuando toma esa decisión, pues se establece una conexión con el presidente, que además no tiene una imagen política, un recorrido político en el cual se hayan mostrado de algún modo lo que suele con todos los personajes de la política ecuatoriana a través de las redes sociales, es decir, que se los investiga, se los indaga y por cualquier circunstancia o por cualquier hecho que pueda afectar su reputación son sujetos de ataques muchas veces injustificados, son denostados y su reputación tiene problemas. Ahora, frente a la consulta popular, el gobierno evidentemente cuenta con todos los recursos del Ejecutivo, cuenta con recursos económicos que antes ningún contó, le puedo yo decir, porque me consta, no es que me contaron, yo fui secretario de Comunicación, los dos anteriores gobiernos no tenían recursos para comunicar publicitariamente sus proyectos o sus acciones. Sí.
Sí, una consulta, perdóneme. ¿No estamos de pronto en estos 4 o 5 meses de gobierno en un boxeo político? Porque, por ejemplo, el primer golpe lo da Daniel Noboa 20 días después de que se posesiona con el caso Metástasis. Por ahí también sonó el tema de la derogación de la tabla. En el mes de enero viene la toma de TC Televisión. Ese es el golpe quizás de la delincuencia, no sé si decirlo, de la oposición. De ahí viene también el tema de que salen los militares a las calles. Por otra parte, empezaron el tema también de los asesinatos, los sicariatos empezaron a subir un poco. Luego viene el caso Plaga, me parece, y así sucesivamente, uno que otro. Parece que estamos en un boxeo. También terminamos con una de las cuestiones que todavía nos tiene hablando, el tema de la situación de la Embajada de México. Entonces, aquí no hay cómo aburrirse, parece. Sí, bueno, en el país, de lo que yo recuerdo, llevo más de 30 años como consultor político aquí y he tenido el gusto de trabajar también en esa materia en los 3 países más de la región. Efectivamente, como usted señala, es un país en donde todos los días ocurre algo y uno no puede aburrirse, pero sí preocuparse muchísimo porque los temas que son más importantes por fuera de los escándalos o de noticias producidas, lo subrayo, para generar distractores de la comunidad, no han sido tocados. En el actual contexto se mantienen problemas muy severos como los que tienen que ver con la preocupación de la ciudadanía, y sobre todo, por ejemplo, de los industriales, de los agricultores, de los comerciantes, de los emprendedores, sobre si acaso existe, porque no sé cómo, si es que existe, una estrategia de apoyo al sector productivo nacional para enfrentar precisamente la crisis de delincuencia, para generar fuentes de empleo a partir de una estrategia y no de una medida que realmente incluso las organizaciones que manejan la estadística del propio gobierno contradijeron los porcentajes que se estaban manejando en relación al incremento supuesto de empleo joven en el país. No hay una estrategia, insisto, en ese sentido. Hay una afectación gravísima al medio ambiente. Hay sectores, provincias como la Amazonía, el Austro, que están siendo afectados muchísimo por la extracción minera. El tema de la migración es uno de los más preocupantes. Tenemos cifras que son solamente comparables a las que se produjeron en el contexto de la crisis bancaria del Ecuador, y no se siente por parte de los industriales, de los comerciantes, de los agricultores, de todo el aparato productivo, que hay una estrategia de protección si acaso llegase a producir lo que la CEPAL advirtió oportunamente y lo que ya ha ocurrido en otros países, es decir, a partir de la firma de libre comercio, con potencias que son mucho más poderosas económicamente y tienen una capacidad de producción supremamente mayor que la del Ecuador, pueden generar condiciones inequitativas de competencia con nuestros empresarios, con nuestros emprendedores, e incluso se afecten esferas como las de las relaciones laborales. No hablemos ni siquiera de la pobreza. Todos sabemos que en este punto más del 60% de ecuatorianos no tienen empleo adecuado y aparentemente solo en el uno hay 3 comidas al día, ¿no? Es decir, hay entrada, plato fuerte y postre. O sea, la gran mayoría de ecuatorianos están buscando cómo sobrevivir y, claro, presentan esta serie de eventos en los que es notorio que la Fiscalía conecta de manera muy plausible casos que llaman muchísimo la preocupación de toda la esfera pública relacionados con las redes de corrupción y de impunidad que habían empezado a gestar desde años atrás. No es que es un problema que recién está ocurriendo. Por el lado del combate a la delincuencia, ya hay un nivel de preocupación respecto a la efectividad de las medidas que se han tomado, porque apresamos 10.000 delincuentes, pero alrededor de solamente 600 son encausados, son procesados por actos relacionados con el combate
combate al crimen organizado, al conflicto interno armado. Entonces, temas, estadísticas muy graves como el incremento 378% de las vacunas, es decir, de la extorsión. Se mantiene en los asaltos en las calles, lo que ocurrió en el feriado de Semana hacen ya entender a los ecuatorianos que el combate al crimen organizado no pasa ni siquiera por un enfrentamiento armado de fuerzas de seguridad de los países, tampoco por la publicidad, es decir, por estar alentando expectativas que no se cumplen en la práctica, porque si vemos lo que ha ocurrido en Colombia desde los años 80, pero ocurre en México desde los años 90, lo que ha ocurrido en el propio Salvador, en los propios Estados Unidos, el tema del crimen transnacional organizado no se cura con publicidad como la que está siendo invertida en nuestro país, ni con poner a los militares en las calles y impulsar un enfrentamiento armado con estas bandas, porque tienen un poder enorme que toma años controlar, ni siquiera eliminar, porque no ha podido ser eliminado. Es una industria global sumamente poderosa que contamina todas entidades públicas, la policía, las Fuerzas Armadas, la función judicial, la función electoral, la asamblea, el ejecutivo, la prensa. Así que estamos frente a una situación bastante compleja, como acabo de referir. Estimado Gustavo, muy buenos días. Gabriela Wellington les saluda. Buenos días. Ahora, con lo que usted nos acaba de explicar y en el caso que este domingo el sí gane, que el presidente logre el objetivo, conseguir la aceptación de los ecuatorianos a esta consulta y referendo, ¿esto será suficiente para que él pueda cambiar y realmente ya hacerle mucho más frente al conflicto armado interno? ¿Esto ayudará de alguna manera? ¿O qué acciones hacen falta tomar por parte del presidente a través del Ministerio de Defensa, a través del Ministerio de Gobierno y del Interior, para que todas esas intenciones, para que realmente ese plan Fénix que se propuso en campaña electoral se materialice y se vean muchos más resultados de los que se ha visto ahora, según las cifras indicadas por policía, por Fuerzas Armadas y por el ministerio correspondiente? Mire, Gabriela, su pregunta es sumamente importante porque, entre otras cosas, subraya un tema que ya es parte de la percepción de la ciudadanía y que contrasta con incluso con cifras oficiales. Es decir, el famoso Plan Fénix no tiene los resultados que en campaña se anunciaron. La consulta popular y plebiscito tiene 11 preguntas y en realidad 9 de ellas solamente necesitaban pasar por la Asamblea Nacional para ser aprobadas, y en medio del acuerdo de gobernabilidad que terminó, como siempre pasa en el Ecuador, siendo un acuerdo de la regalada gana, un acuerdo para el reparto de las mismas fuerzas políticas que ya sabemos cuáles son. Tenemos dos preguntas que son las que realmente interesan a ciertos sectores económicos del país, que no podían haber sido sujetos de un cambio solamente en la Asamblea, que son las preguntas que tienen que ver con el trabajo horas que potencialmente podría perjudicar a los trabajadores en virtud de una tercerización y de una serie de aspectos que conectan con esa pregunta. Y la pregunta que tiene referencia con el arbitraje internacional cuando existen conflictos de interés en materia económica producidos en el Ecuador, porque alrededor de este último tema, el mundo sabe, el mundo conoce que se ha formado también una industria en la que grandes bufetes de abogados que operan a nivel internacional muy pocas veces fallan o logran arbitrajes favorables a los países en los cuales se genera conflicto, sino que por lo general, por obvias razones, fallan o generan procesos en los que los beneficiados son los empresarios de otros países que han invertido en el Ecuador. Y el Ecuador es un país en el que conflictos como el que se desataron a raíz de la incursión de nuestras fuerzas de seguridad en la Embajada de México
para recapturar al ex vicepresidente Glass, nos ponen en la condición en la que estábamos hace décadas, es decir, una banana donde los acuerdos no se cumplen, los acuerdos solamente tienen sentido en función de los intereses del gobierno de turno o de las élites que presionan a los de turno, y además nos hacen ver que organismos como la OEA o como las Naciones Unidas, en donde se generó una condena absolutamente mayoritaria a lo producido en la Embajada de México, donde incluso un juez ecuatoriano falla en contra de lo actuado en el sentido de todo el proceso, todo el procedimiento para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass es ilegal, pero que tampoco se le puede revertir para enviarlo nuevamente a la Embajada de México o a otros países en condición de asilado. Es decir, son temas que se manejan comunicacionalmente y políticamente a partir de una estrategia en la que hay demasiada distracción. Se encapsulan los temas que son gravitantes para el país, que estaban siendo debatidos antes de la consulta popular, y funcionan como, insisto, como distractores ante la inminente consulta popular, que va a ser como las primarias, ¿no? Para el gobierno, va a ser como un espaldarazo al gobierno, que el sí se impone incluso en las dos últimas preguntas, porque las otras eran preguntas obvias, de respuestas obvias. Si queremos que las Fuerzas Armadas apoyen en la gestión de la policía en la calle, que sí, pues. O sea, si queremos que se extraditen a los delincuentes vinculados con el narcotráfico, claro, la mayoría de gente va a decir que sí. Entonces, eso se va a ver como la gran mayoría de gente está contenta con la gestión del presidente, y lo que usted señalaba, Gaby, a partir de ello se van a tomar medidas para combatir más el crimen organizado. Muy buenos días. Porque la crisis económica requiere dinero, y el dinero no hay para el país. La única forma de conseguir dinero en el país es generando una estrategia de empleo fijo, de empleo productivo, y eso no existe. Nos estamos endeudando, abriendo huecos para pagar otras deudas en las que el está sumamente complicado desde hace años. Buen día, ¿cómo está? Boris Chonillo lo saluda. Me gustaría, hola, Boris, qué gusto saludar. Sobre todo, visualizar, después de 7 días, ya en el resultado de la consulta popular, con mucho o poco, pero todas las encuestas señalan que todas las preguntas, o la gran mayoría de las preguntas, van a tener un sí, aunque sea con el mínimo, pero van a ganar. Yo creo que van a tener un porcentaje bastante importante. Pero bueno, después del sí, como diría, después del sí en la iglesia, ¿qué queda ahora para poder seguir? Seguiremos, este sí servirá para la catapulta de ADN, este sí servirá para consolidar su fuerza política en la Asamblea, este sí servirá para que las Fuerzas Armadas arremetan contra la delincuencia con más ganas, este sí servirá para que se consolide la fuerza del gobierno de Noboa y ya no esté titubeando en las decisiones gubernamentales. Este sí significará que ya va camino a Carondelet con mayor fuerza. Este sí significará de que la oposición tendrá que asumir su papel y quedarse más prudente ante la decisión del pueblo ecuatoriano. Creo que, evidentemente, como dije hace unos pocos instantes, el sí en la consulta va a ser como las primarias de ADN y del presidente, y lo va a fortalecer de cara a la campaña electoral del 25, en la cual él es el candidato desde el año 2023, es decir, corre con ventaja sobre cualquier otro candidato que pueda presentarse. Hay otro factor que es muy importante señalar. No hay un liderazgo nacional que sea capaz de enfrentar al presidente en las próximas elecciones. Los liderazgos son locales, son regionales. Muchos de los partidos o movimientos que apoyan a ciertas candidaturas o precandidaturas que ya han sido publicitadas
están vinculados o están salpicados por las investigaciones sobre corrupción y de impunidad que la Fiscalía ha impulsado. Y en ese sentido creo que va a ser muy sencillo para el presidente ganar las elecciones del 25 si es que no se gesta, si es que no estructura de una manera consensuada una candidatura que pueda hacerle frente, y hacerle frente supone una propuesta de gobierno en la que haya medidas absolutamente claras y contundentes para enfrentar los dos problemas principales que golpean al país, que son la inseguridad y el desempleo. Y ambos están conectados con la crisis económica. En ese círculo vicioso se necesitan recursos para combatir el crimen organizado. Pero subrayo, insisto nuevamente, que más recursos que los que han tenido los Estados Unidos para enfrentar ese problema, que más recursos que los que ha tenido Colombia o que los que ha tenido México, que son países mucho más grandes y económicamente mucho más fuertes que el nuestro para enfrentar al crimen organizado. Y no han podido derrotarlo. Han tenido que convivir con ese sistema nefasto de esta industria que contamina. Listo, muchísimas gracias, don Gustavo. Agradecemos gracias su compañía por la en invitación. esta mañana. Siempre bienvenido. Muchas gracias, un honor estar con. Agradecemos a Gustavo Ist, él es consultor político con quien dialogamos un poco sobre la imagen del gobierno previo a la consulta popular de este domingo 21 de abril. Hacemos una pausa, ¿sí?